Y entonces, bueno, con esto concluimos nuestra primera etapa. Nuestra primera etapa, que le llamamos planeación normativa o fase filosófica. Para cada una de estas, había yo expuesto la semana pasada, hay un conjunto de pasos para que técnicamente nos apoyen a realizarlo. Siempre hay que imaginarnos, estamos en un grupo, frente a un grupo, en un trabajo colectivo, realizando estos ejercicios. A ustedes les va a tocar aplicarlo. Les voy a dejar un estudio de caso, les voy a dejar un municipio ficticio en donde vienen algunos datos, y a partir de esos algunos datos, ustedes por equipo, de manera colectiva, van a empezar a construir la misión, la visión, el propósito, los valores, hasta donde vamos ahorita. Y después de lo que vamos a ver, que esto es bien interesante, cómo es que vamos a llegar ahí, que es la fase de diagnóstico estratégico. Esta fase es una fase riquísima. Aquí es donde realmente nos posicionamos estratégicamente ante las cosas, y básicamente hay 4 herramientas para trabajar el diagnóstico estratégico. 2 que han estado, una que es la que más se encuentra uno en el mercado, en el mundo de la consultoría, que casi todo mundo conoce y dice que ha hecho, que es el análisis FODA. Hay una que es menos conocida, que es el análisis PEST. Este análisis PEST, que después se va a llamar PESTEL y después PESTEL, es un acrónimo que se compone de esto que vamos a ver el día de hoy, el análisis PEST. Después tenemos el análisis FODA. Hay uno que es un análisis muy poderoso, lo acabo de trabajar con la maestría este fin de semana, que a mí me gusta mucho, es el análisis de stakeholders, o conocidos como agentes de influencia. Y hay un análisis muy desconocido de una metodología que yo me precio de haber inventado, que es el análisis de lógica fluida. Entonces, con el análisis PEST, nosotros analizamos el entorno, la situación, el ambiente de tarea. Con el FODA analizamos el campo de fuerzas a partir de mi yo interno y mi yo externo, cómo soy yo hacia el interior mío y cómo soy yo hacia el exterior mío. Cuando hablo mío o cuando hablo yo, me refiero a la unidad que vamos a analizar, sea una persona, sea una organización, sea una oficina, sea un departamento, sea un gobierno, etc. El análisis de stakeholders lo que nos hace dar cuenta es el análisis de actores. Hay actores a favor, hay actores en contra, y entonces con este análisis, es un análisis muy poderoso que nos da cuenta de la condición de los actores. Y después, el análisis de lógica fluida, lo que nos ayuda a determinar son los problemas centrales, que no es una invención metodológica mía, una sistematización de lógica fluida. Vamos a ver en tiempo, en dónde cuánto nos va a dar en tiempo, y en ganas, ¿no? Pero cuando los grupos son muy apáticos, pues evidentemente se puede trabajar mucho, pero vamos a ver en tiempo cuánto podemos cubrir del diagnóstico estratégico. Si no, está bien, con que lo hagamos tradicional como todo mundo, el análisis FODA, está bien. Pero el día de hoy vamos a ver análisis PEST. A mí se me hace un muy buen complemento para el análisis FODA. Básicamente con estas 2 herramientas estaríamos definiendo cierto diagnóstico, cierto conocimiento del ambiente de tarea, para pasar a la tercera etapa, que es qué requerimos para hacerlo, ¿no? Es decir, la definición propia de estrategias. Y la definición de estrategias se hace, obviamente, con los resultados del diagnóstico estratégico, ubicando, hay una técnica que también se llama por
factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito es una matriz que viene a sintetizar tanto el análisis PEST como el análisis FODA. El modelo de lógica fluida que yo sistematicé es un método más fuerte porque engloba todo esto y lo hace de manera directa, pero bueno, para irnos por partes vamos a ver PEST, vamos a ver FODA y vamos a ver factores críticos de éxito para la definición de estrategias. Y ya definidas las estrategias, entonces sí entramos a la parte táctica y a la parte operativa, en donde vamos a definir a partir de estrategias qué programas, qué políticas y qué proyectos se tienen que realizar para cumplir las estrategias que responden a los problemas que el diagnóstico estratégico nos señala, para el cumplimiento de la misión y de la visión, y para el cumplimiento del propósito. Entonces, en esta etapa vamos a definir programas, políticas y proyectos, pero orientados a partir de objetivos estratégicos generales y objetivos estratégicos específicos. Y entonces, en el cómo lo alcanzamos, vamos a hacer, la última etapa es generar un programa de trabajo con base en indicadores para dar seguimiento en el tiempo a las actividades y a las acciones que vamos a desarrollar. Y entonces, pues técnicamente estaríamos cumplimentando un ciclo de planeación estratégica, ¿no? Ahorita lo estamos llevando a nivel instrumental, entonces es verlo a través de herramientas. Lo que hemos expuesto, la fase filosófica, les decía yo, pues están sus 4 componentes: la misión organizacional, la visión de futuro, aquí respondemos nuestras 6 preguntas, aquí respondemos nuestras 9 preguntas, el propósito institucional, aquí llenamos la cajita que les expuse, con todas las dimensiones que nos estaría requiriendo, y los valores institucionales, pues es algo más cualitativo, pero más o menos decíamos hay una guía para exponer los 3 niveles de valores que más o menos se expresan en una organización, que serían los valores individuales, los valores colectivos y los valores sociales, ¿no? Y con esto, pues escoger cuál es la batería de valores que mejor nos representa o que más se viene a adecuar al proyecto que estaríamos realizando. Bueno, esto ya lo hemos revisado. Entonces, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? La fase analítica de un proceso estratégico, el diagnóstico estratégico. Esto es bien importante, pues es similar a cuando nosotros nos enfermamos o nos sentimos mal. Vamos al médico con síntomas. El médico, a partir de la diagnosis, deberá detectar las causas, porque si atendemos solo los síntomas, no solo no resolveremos el problema, sino que estaríamos poniéndonos en riesgo o en peligro, ¿no? Y ahorita lo acabamos de ver en la pandemia, ¿no? Digo, creo que todo, o a la mayoría de nosotros, el tema de del COVID, pues nos puso muy nerviosos en términos clínicos. Imagínense si alguien refiere: es que me duele la cabeza, tengo diarrea, tengo vómito, me está subiendo la temperatura, ay, nanit, me está doliendo la cabeza. Oye, entonces, ¿qué? Nos ponemos nerviosos, pues ve al médico. Y si voy con el médico y me dice: ok, tómate tu paracetamol, con eso te baja la temperatura y se te quita el dolor de cabeza, y tómate esta pastillita y con esto te quitamos el vómito, y tómate esta otra pastillita y con esto te quitamos la diarrea, y vete a tu casa. Nos iríamos tranquilos a casa si el médico me dice: sí, porque con eso se te van a quitar los síntomas. No, doctor, yo no quiero, o sea, sí me interesa que se me quiten los síntomas, pero más importante que se me quiten los síntomas, lo más importante es ver qué me pasó. O sea, yo quiero saber qué me pasó. Quiero conocer las causas. ¿Quieres conocer las causas? Entonces te vamos a mandar un análisis de sangre, una prueba PCR, te vamos a mandar un cultivo con hisopo. Es decir, son técnicas
son pruebas. ¿Para qué? Técnicas de diagnóstico estratégico, ¿no? Los médicos son extraordinariamente hábiles, ellos son lo que aprenden, ¿no? A diagnosticar, ¿no? Es la diagnosis, prognosis y tratamiento. Así se comporta un médico, ¿no? Con toda proporción, nosotros en el análisis estratégico, eso es lo que hacemos, una suerte de diagnosis, de análisis clínico. Vemos problemas en una organización, vemos problemas en un gobierno, vemos problemas en una área, vemos problemas, y entonces tendríamos que diagnosticarlo estratégicamente, usar técnicas que nos den cuenta, más allá de los síntomas, encontrar las causas, ¿no? Encontrar las causas de ese padecimiento. Ustedes son muy jóvenes y seguramente no lo conocieron, lo cual es una pena, pero si hubieran conocido al Dr. House, una serie muy buena de televisión, el Dr. House, un personaje insufrible, tremendo, misántropo, en fin, neurótico, todos los vicios de la humanidad los tiene el Dr. House, y sin embargo es un médico muy hábil que no lo corren, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple un papel muy importante en el hospital donde labora. No sé, ¿alguien ha visto el Dr. House? No, nadie vio esa serie, no, son muy jóvenes, lástima. Se han perdido todo lo bueno y todo les ha tocado todo lo malo. Lástima que nacieron en la época del Santa Fe Clan. Pero no, el Dr. House es una serie muy padre, donde él tiene un cargo en un hospital y dice MD, y ya dice MD House, o su nombre, ¿no? Que es Medical Diagnoster. El trabajo del Dr. House es diagnosticar casos severos, casos atípicos que nadie sabe qué les pasa. Y esta es la genialidad del Dr. House, saber diagnosticar. Digo, se las recomendaría, pero bueno, no soy quien yo, pero es muy padre, porque es una técnica muy bonita que se llama análisis diferencial, ¿no? Y en el análisis diferencial van usando factual y contrafactual. Es muy, muy padre la técnica de veras, si la ve uno con sentido metodológico, es una técnica muy padre, el análisis diferencial. Yo con mi médica internista, que es una médica con mucha apertura, a mí me permite platicar mucho en términos metodológicos, mis tratamientos clínicos, y son muy divertidos porque uno puede participar con la lógica, uno puede participar en el análisis diferencial. Digo, en este caso es lo mismo, pero pues se trata de esto. Entonces el Dr. House es lo que nos muestra un poco lo que yo quiero decir, ¿no? Hay que hacer el análisis suficiente o requerido para encontrar la causa. Por eso pongo el ejemplo de la medicina, de la clínica, ¿no? Si a mí me hace un análisis de sangre y no quedo conforme, o no se resuelven las causas, pues pasamos a un análisis. Entonces se manda, no sé, puede mandarse un ultrasonido. Ya es un análisis más especializado. Si el ultrasonido no me da mucha cuenta de lo que está pasando, entonces se manda, pues no sé, una resonancia magnética, por ejemplo, una resonancia que es una radiografía perfecta de uno, hasta que aparezca la causa, ¿no? Entonces, bueno, la medicina pues es lo que nos ha enseñado, ir a atender la causa, porque no sirve de mucho atender los síntomas. Insisto, lo más claro es una infección. Por andar comiendo dorilocos ahí, con cueritos y demás, imagínense, nos da una gastroenteritis, nos da una infección, y si solamente me atiendo los síntomas y no atiendo la infección, puedo poner en riesgo mi vida. Si no, o sea, una infección gastrointestinal, si no la corrijo, es decir, es relativamente sencillo, pues tomar un antibiótico, ¿no? Pero si yo no la resuelvo y solamente me bajo la calentura y demás, se puede poner en riesgo la vida de uno, ¿no? Entonces, bueno, esto nosotros como administradores públicos debemos de tener como esa claridad
de que la precisión en la diagnosis es parte esencial en la solución de problemas. Entonces, hablamos de políticas públicas, hablamos de presupuesto público, hablamos de planes, hablamos de programas, hablamos de proyectos, hablamos de acciones. Todos esos deben ir respaldados, fundamentados en un diagnóstico correcto. Hacer un mal diagnóstico implica una mala solución. Entonces, vemos que nuestros gobiernos están plagados de malas soluciones. Salimos a la calle y decimos, pero ¿cómo es posible que estén pasando estas cosas? Porque partimos de diagnósticos errados, de diagnósticos no estratégicos. No sé, los que vivimos aquí en Guanajuato, no sé cuántos de ustedes viven en Guanajuato, pero pues Guanajuato está de luto. La semana pasada ocurrió un suceso trágico, horrendo, brutal. Un camión atropelló a una madre de familia con su niño pequeño y además la mamá estaba embarazada, ahí por el Cantador, ¿no? Para mí es yo todavía no me recompongo, fue una cosa brutal, así, brutal. ¿Por qué? Porque ese hecho tan trágico fue producido por una cadena de errores en la gestión. A ver, voy a apagar mi cámara para no sentirme tan mal, así estar en igualdad de condiciones con ustedes. A ver qué se siente, cámara apagada. Entonces, fue producto de una cadena de errores administrativos y de gestión, ¿no? Yo platicaba acá con mis hijos, digo, a mí algo que me dolió mucho de ese hecho tan desastroso. O sea, imagínense la familia, al papá, al señor, perder de un jalón a tu mujer, a tu hijo y a tu hijo que venía ya en el vientre, creo que de 7 meses, una cosa así, es una cosa tremenda. Pero lo brutal para mí es que era algo que se pudo corregir, que se pudo prevenir, con acción pública municipal correcta. El departamento de tránsito es una de las áreas más inútiles y más inoperantes en el gobierno municipal, ¿no? Y ahí hay una falla tremenda. Y cuando vemos a las autoridades intentando salir a explicar qué pasó y por qué pasó lo que pasó, pues te das cuenta en efecto que no tienen ni la más remota idea de lo que pasó y cómo se pudiera prevenir. Es decir, vemos una incompetencia total en las autoridades municipales. Y entonces a mí por eso ese tema me dolió mucho, porque dices, caramba, muertes prevenibles es de lo más atroz que puede ocurrir en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo ya mucho con ese comentario, pero el punto es entonces saber diagnosticar. Entonces, para diagnosticar, así le denominamos esta fase. Si venimos de una fase filosófica, a esta fase la vamos a entender más como una fase de análisis, una fase analítica, una fase diagnóstica que nos permita a nosotros encontrar las causas de problemas críticos. En este sentido, podríamos dar una primera aproximación, una primera definición hacia el diagnóstico estratégico, que lo podríamos empezar a entender así, como la etapa que busca profundizar el sentido estratégico de la planeación. Ya definimos un sentido estratégico de la planeación al proponer, al definir una misión, un propósito, una visión y ciertos valores institucionales. Bueno, esa primera etapa la vamos a profundizar. Ese es el sentido estratégico, ¿no? Afinar nuestro esquema de planeación. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de poner en juego nuestra capacidad de análisis y de comprensión. ¿Qué vamos a analizar y qué vamos a comprender? Hechos y realidades. Hechos, yo, como vuelvo a decir, el yo quiere decir ese yo colectivo que va a definir la planeación. Hechos que yo, o que mi institución, o que mi organización, o que mi departamento ha realizado, y las realidades en las que se encuentra. El ser y el estar. ¿Quién soy yo y en dónde estoy? ¿No? Que existen tanto en un ambiente interno institucional
como en el área o en el contexto de tarea. La acción, entonces, la acción organizada y por tanto la acción planeada, la realiza un sujeto, sea, insisto, gobierno, oficina, departamento, un sujeto, pero un sujeto que por fuerza convive y supervive en un ambiente. Entonces vamos a ver cómo el conocimiento del ambiente en el que yo me muevo me permite a mí afinar el sentido estratégico de mi planeación. Entonces, hay una primera fórmula conceptual, no es una fórmula matemática, es una fórmula conceptual para el diagnóstico estratégico. Entonces, vamos a decir, ¿cuál es la fórmula? LD menos ELS es igual a LTH, y no es la marca de acumuladores, donde LD significa lo deseado, que establecí yo en mi visión, en mi propósito y en mis valores, mi horizonte, ¿no? Mi horizonte de ruta, mi horizonte de tarea, lo deseado, LD, menos lo que es, esto me lo va a decir mi diagnóstico estratégico. Es más o menos un análisis así. Yo quiero llegar aquí, este es LD, LDE, esto es lo deseado. Pero el diagnóstico estratégico me va a centrar, me va a poner los pies en la tierra y me va a decir, bueno, pero esto es lo que es. Esto es lo que el diagnóstico estratégico me va a enseñar. Entonces, surge LTH, al restar LDE menos LDS, ¿qué aparece? El remanente, el residual de esta sustracción, esta parte que la vamos a conocer como brecha. Esta brecha es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Acciones que me permitan a mí llevar LES hacia LTH. Entonces, ¿con qué cierro yo esta brecha? ¿Con qué resuelvo yo esta brecha? Con políticas, con programas, con proyectos, es decir, con acciones en el tiempo. Entonces, esta fórmula lo que va a tratar, o no a tratar, lo que identifica es la brecha entre lo que yo deseo contra lo que soy. Entonces vamos a encontrar las brechas. Esta brecha nos la vas a enseñar el diagnóstico estratégico. ¿De dónde derivo entonces yo lo que tengo que hacer? Del diagnóstico estratégico en primera circunstancia, más la definición de estrategias, como dije al inicio. Entonces, más o menos, podríamos empezar a precisar algunas cuestiones respecto al diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico, dice David Arellano en su libro de la planeación estratégica en el sector público 2004, nos dice, bueno, en primer lugar es un diagnóstico sui generis. Esta locución latina quiere decir único en su clase. No es cualquier diagnóstico entonces, y lo que decía yo al inicio, no es un diagnóstico de síntomas, es un diagnóstico de problemas. Entonces, cuando veamos nosotros diagnóstico estratégico, lo que debemos de entender es que nos van a presentar problemas estratégicos, no síntomas. Esta es la definición fundamental, la comprensión que debemos de tener del diagnóstico estratégico. Y bueno, al identificar problemas estratégicos, entonces el diagnóstico estratégico, al identificar problemas, va a construir, ayudarnos a construir realidades posibles, el LTH que decíamos, lo que se tiene que hacer, ¿no? Por lo tanto, siempre el diagnóstico estratégico estará buscando definir, mostrar, enseñar criterios de viabilidad para encontrar el problema estratégico. Criterio de viabilidad es otra forma de decirle a la estrategia. La estrategia es otra forma de decirle a las políticas en plural. Las políticas públicas son estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son pautas, son acciones con criterio de viabilidad. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar nosotros.
Entonces, el diagnóstico estratégico va a hacer ese vínculo, la brecha que decíamos, ¿no? Aquí está A, aquí está B, y la brecha es C. Entonces, el diagnóstico estratégico va a establecer un vínculo entre lo pensado y lo construido hasta el momento, para darle viabilidad a la misión. Entonces, si la misión está aquí, en realidad está aquí, ¿mi misión tiene viabilidad o no? Esa respuesta la voy a dar yo una vez que haga el diagnóstico estratégico. Hay esperanza matemática, estadística, ¿no?, organizacional, de que yo lleve B a A. Hay viabilidad si C es posible. Si C no es posible, no hay viabilidad. Y eso nos lo va a dar el diagnóstico estratégico. Si es posible alcanzar tu misión o no es posible alcanzar tu misión a partir de las causas y de las condiciones que enfrentas. El diagnóstico estratégico, por tanto, se constituye como nuestro marco de referencia para permanentemente comparar lo que es contra la imagen ideal, contra el deber ser, contra lo que es. El diagnóstico, entonces, va a buscar encontrar los elementos que impactan directamente a la misión, tanto externos como internos. Eso es lo que vamos a buscar, es lo que le da la viabilidad. Eso es C. C viable es encontrar elementos de impacto directo en la misión. Esa es la búsqueda que tenemos que realizar. Como en la película que vimos, pero no quisieron comentar, de la misión, por ejemplo, ¿quién impacta más a la misión? ¿Un héroe? ¿Un santo? ¿O una víctima, ¿no? ¿Quién impacta a una misión? Bueno, eso el análisis nos podría decir. Sirve para definir la estrategia. En tanto, pensamiento inteligente, aquí hay una acotación que habría que hacer. Lo inteligente no es igual a lo racional. Dicho de otra manera, la racionalidad, la racionalidad técnica científica que nos han enseñado. Por eso, el pensamiento estratégico es muy deseable, es muy interesante, es muy apasionante, porque podemos dar de forma inteligente, más allá, a partir, contra o de la racionalidad técnica y científica. Es una otra racionalidad, es otra forma de entendernos en el mundo. No es lo mismo pensarnos racionalmente que pensarnos inteligentemente. Y el pensamiento estratégico es una forma de entrenarnos a pensar de manera inteligente. Por lo tanto, el diagnóstico estratégico nos va a dar dos parámetros: viabilidad y posibilidad. ¿Es viable lo que estoy pensando? ¿Y es posible lo que quiero hacer?, ¿no?, ante situaciones susceptibles de poder ser influidas o impactadas. Es decir, ¿es viable y es el deber ser que yo me he planteado? Para tratar de sistematizar, podríamos decir que de inicio podríamos tomar una batería de interrogantes. Primero, ¿quiénes son los actores básicos de la acción planeada y estratégica que vamos a iniciar? ¿Son esos actores? ¿Cómo piensan y cómo actúan? ¿Cómo es la vinculación entre el sistema y los actores? ¿Cuál es la dinámica de los sistemas? ¿Cómo podría ser la dinámica de los actores y la de los sistemas? ¿Dónde se está en relación el contexto en el que vivimos y qué variables son controlables y no controlables? En dos ámbitos, siempre estaremos manejando dos ámbitos: el ámbito interno y el ámbito externo, porque ambos van a afectar el posicionamiento de la organización. Y una primera pregunta inicial es, bueno, ¿y qué sucedería si la acción de la organización no cambia de rumbo? ¿Qué pasa si nos mantenemos en el rumbo que estamos? Hay un chiste, bueno, no es un chiste, es una caricatura política
de los años 80 que se hizo muy famosa, donde está un presidente de la República dando un gran discurso a sus fieles seguidores, y están al borde de un desfiladero, al borde de un acantilado, y entonces les dice a los ciudadanos, estamos al borde del precipicio, pero sin embargo seguiremos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué significa seguir avanzando? Pues despeñarse del acantilado, ¿no? Entonces, esta pregunta es importante: ¿qué sucedería si no cambiamos de rumbo, si nos mantenemos como estamos? Una frase que le atribuyen al gran Albert Einstein, el revolucionario moderno de la física cuántica, es que se le atribuye, no hay certeza de que él haya dicho esa frase, pero bueno, se dice que se le atribuye a Albert Einstein, ¿no? Si quieres obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, pues nunca los vas a encontrar, ¿no? No se puede suponer encontrar resultados diferentes si monótonamente nos dedicamos a ser como hemos sido y a hacer lo que siempre hemos hecho, ¿no? La tradición es enemigo de la innovación y del éxito. Entonces, vale la pena mucho hacerse esta pregunta. Y pensar escenarios posibles. ¿Cómo podría ser la organización si cambiamos lo que hasta el momento hemos hecho? ¿Qué condiciones políticas, externas e internas, obstaculizan o impulsan el desarrollo de la organización? Entonces vean aquí cómo se van apareciendo palabras claves: ambiente interno, ambiente externo, fuerzas en contra y fuerzas a favor. Y entonces vamos viendo que se van definiendo cuadrantes. El pensamiento estratégico trabaja mucho en términos de cuadrantes. Aquí se aparece un cuadrante: lo interno y lo externo, a favor y en contra. Y entonces, si yo logro trazar un cuadrante, estoy teniendo un mapa analítico, porque este primer cuadro representa interno, a favor. Este otro cuadro presenta interno, pero en contra. Este otro cuadro presenta externo, a favor, y este otro cuadro presenta externo, en contra. Y la pregunta es: ¿y dónde me quiero yo ubicar? ¿En qué cuadrante quisiera yo estar? ¿En el cuadrante 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Esa es una pregunta interesante. ¿En cuál cuadrante quiero estar? No, pues yo quisiera estar en este, interno, a favor, este me gusta más. Ok, ahí quieres estar. Segunda pregunta: ¿y en cuál estás ahora? Híjole, pues estoy en el sótano, estoy aquí. Perfecto. Ahora, tercera pregunta: ¿qué tienes que hacer para llegar a este? ¿Ven? Es eso, así es el diagnóstico estratégico. Claro, ahorita lo estoy súper simplificando, no se trata solamente de hacer las preguntas, aunque el rey Nezahualcóyotl lo decía desde hace 600 años en sus poemas. La respuesta casi siempre está: baste con hacer la pregunta correcta, ¿no? Pero esto es justamente lo que el diagnóstico estratégico nos va a proporcionar. Entonces, la metodología simplificada para el diagnóstico estratégico yo la propongo en términos de estas dos herramientas: el análisis Pestel y el análisis FODA. Ambos se construyen por son acrónimos que se construyen a partir de las variables que lo componen. El análisis Pestel es un tipo de análisis estratégico para estudiar entornos. El Pestel es para estudiar el entorno. Vuelvo a ejemplificar. Bueno, a lo mejor un muñequito, no vamos a poner mejor un organismo. Un muñequito no, porque se puede mal entender. El entorno. Vamos a poner aquí una organización. Entonces, antes de ponernos a estudiar esta organización, vamos a estudiar el entorno en el que se mueve. ¿Cuál es el entorno? Para eso es el análisis Pestel, y se nombra así por los factores que lo integran. Habiendo hecho el análisis del entorno de esta organización hipotética, pensemos en un municipio. Ahora, después vamos a complementar
con el análisis FODA, el análisis de campo de fuerzas. El ser interno de esta organización en términos de fortalezas y de debilidades, y su ser externo de esta organización en términos de oportunidades y de amenazas. Y con estos dos análisis, tanto el análisis PEST, el del entorno, y el análisis FODA de la organización en sí misma, estaríamos teniendo nuestra batería de diagnóstico estratégico. Bueno, volviendo a la parte de etapas, decíamos, bueno, la etapa 1 ya la hemos cubierto. Ahora vamos a hacer el análisis 2, que sería el contexto, PEST, y después el análisis estratégico interno y externo, FODA. ¿Para qué? Para producir estrategias y objetivos y elaborar el plan estratégico y después el programa de acción, ya con responsables, con indicadores, con metas para la implementación, ¿no? Esta es la ruta, ¿no?, de un plan estratégico. Bueno, profe, dígame. entonces el análisis estratégico es el puente de la conceptualización ideal a la elaboración, digamos, física o ya en un mundo, digamos, concreto. Sí, lo que decíamos, el análisis estratégico es este. Vuelvo a decir, es el que nos enseña la brecha. Aquí está el deber ser. Aquí está el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Edwin quiere tener un posgrado en Alemania, porque estudiando en el extranjero, no le hagan caso al presidente, que eso es fifí y aspiracionista. Bueno, sí es aspiracionista, pero es muy necesario. Entonces, a ver, yo quiero estudiar un posgrado en el extranjero. Ok, en Alemania preferentemente, porque allá hacen buena administración pública. Y definimos la justificación de por qué quiero estudiar y por qué quiero posgraduarme en el extranjero, ¿no? Hago la justificación, mi deber ser, ¿ok? Entonces, es eso. Entonces, bueno, es muy deseable, ¿no? Ay, no, pues, o Dinamarca, ¿no? Dinamarca, que se hace muy buena administración pública. Es un gran país para aprender administración pública, Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, me quiero ir a Dinamarca porque allá se hace muy buena administración pública, ¿no? Y hacemos toda una serie de justificaciones, válidas todas ellas. Entonces, me lo voy a proponer como misión, como profesional, como estudiante. Perfecto. A ese deber ser tan deseable, tan necesario, más de una persona va a enarcar la ceja y te va a ver con duda y con suspicacia, ¿no? Con justa razón. ¿Por qué? Porque hay que ubicarnos desde la realidad que partimos. Entonces, ¿de qué realidad partimos? Yo diría 4 condiciones básicas para lograr ese sueño. 1. ¿Do you speak English? ¿No? ¿Cómo está tu inglés? ¿Hablas inglés? Segundo, ¿tienes apoyo económico? Porque sale muy caro. Tercero, ¿manejas buen nivel de matemáticas? Y cuarto, ¿egresaste con buen promedio? Son las 4 condiciones. Y sobre esto hay que hacer un análisis estratégico, ¿no? No basta con decir, no hablo inglés. Eso no es limitante. No es limitante no hablar inglés. La limitante sería no ser consciente en estos momentos y autodiagnosticarse. ¿Por qué no hablo inglés? Porque me da flojera, porque nunca he querido, porque le tengo miedo, porque me da pánico, porque me traumé. Mi maestra de preescolar me traumó cuando me puso a cantar una canción y a mí me dio tanta pena. Digo, eso es cierto, a mí me traumó mi maestro de química. En la secundaria, de veras, a mí me ridiculizaron tanto en química que yo, la química a la fecha, no puedo, no se me da, simplemente no se me da, ¿no? Entonces, eso hay que conocerlo. No solamente, ¿tienes inglés o no tengo inglés? No. ¿Qué voy a hacer para tener mínimo 620 puntos TOEFL? ¿En cuánto? Pues de aquí a que termine yo mi licenciatura en 2 años. Entonces tengo 2 años para 620 TOEFL. ¿En cuántos estás ahorita? No lo sé. Hay que hacer un TOEFL primero para saber en cuántos estás. Pues llegué a 480. Ok, la brecha es de 100 puntos TOEFL, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para 100 puntos TOEFL? Esas brechas son las que hay que identificar estratégicamente, ¿no?
estratégicamente, porque a ver, ¿cómo le hago yo para adquirir 100 puntos TOEFL en 2 años? Entonces, estratégicamente debo decir, me lo puedo pagar en Interlingua, me lo puedo pagar en Harmon Hall, me lo puedo pagar en dónde, ¿no? ¿Tengo dinero o no tengo dinero? ¿Tengo apoyo o no tengo dinero? No, pues solo tengo la Universidad de Guanajuato. Bueno, échale ganas, porque el hecho de la Universidad de Guanajuato no te garantiza 100 puntos TOEFL en 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? En fin, hay un mundo de cosas que hay que pensar en el idioma. Luego, en el financiamiento. ¿Tengo financiamiento o no? Bueno, mis papás dicen que me dan el boleto de avión. Ahí en esa nos viéramos, ¿no? Qué chido. Ok, mis papás dan el boleto de avión, ok. Pero entonces, ¿cuánto cuesta vivir allá? Pues hay que ver cuánto cuesta. Y hay mucha información al respecto, de veras, si quieren ir de intercambio, hay páginas padrísimas, grupos, donde te dan un cálculo. A ver, no sé, ahorita no lo sé en Dinamarca, pero pon que te dijera, no, pues Edwin, en Dinamarca te cuesta más o menos, debes de llevar así garantizados, no sé, pero por decir 2,000 euros mensuales. Sí, y eso en cuánto se traduce en pesos mexicanos, y entonces tengo que hacer un prorrateo, cuántos meses voy a estar, bla, 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 bla. De estos, ¿cuánto tengo? ¿Tengo algo? No tengo nada. Si trabajo, ¿cuánto juntaría? Y después pediría una beca. ¿A quién pides becas? Bueno, Santander, luego la beca tal. Todo eso es diagnóstico estratégico. La universidad, ¿con cuánto me apoyaría? Mis papás, yo trabajando, ¿a quién le puedo pedir beca? El CONACYT me puede dar beca, y si no me da beca CONACYT, ¿quién más? El Banco de México, etcétera. Y así, todo lo que he dicho. Mi nivel de matemáticas, ¿qué nivel de matemáticas tengo? No, mínimo debes de llevar cálculo diferencial bien, lo cual implica, cálculo implica álgebra, álgebra implica aritmética y geometría. Entonces, ¿ves? Todas esas son brechas. Y ese es el análisis de realidad, ese es el análisis de realidad que nosotros tenemos, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con la presidencia de la República, que dice, por el bien de todos, primero los pobres, vamos a combatir la pobreza, y están incrementando los pobres. O sea, ¿cómo me explicas que si tu principal postulado de gobierno, tu deber ser de gobierno es combatir y superar la pobreza, y estás incrementando los niveles de pobreza? Algo está mal. Ese algo está mal es el diagnóstico. Algo está mal el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estar manejando. ¿Para qué nos sirve a nosotros el principio ideal? Primero, para inspirarnos, para darle sentido a mi acción cotidiana, les decía la vez anterior. A ver, ¿qué caso tiene levantarme temprano, apurarme, leer, andar estresado, subir, bajar, hacer tareas, libros, no poder trabajar, vivir modestamente, vivir apretadamente, o estar recibiendo financiamiento de mis padres? ¿Qué caso tiene? ¿Hay algún? Bueno, ¿qué caso tiene? Es el principio inspiracional que nos da la misión. Es un ejercicio, si se dieron cuenta, que se tiene que hacer a nivel personal, a nivel grupal, a nivel institucional, ¿no? En tu caso, en este ejemplo que estoy manejando, primero debes de clarificar tu deber ser. ¿Quiero ser un profesional exitoso? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, pues ya ni nos preocupamos, pues llévatela tranquila, cachetón, total, Dios proveerá. Si la respuesta es sí, hay que definir cuál es mi idea de éxito. No es cualquier idea. Un profesional exitoso, ¿quién es? El que tiene buenos puestos y buenos ingresos, el que realmente ayuda a su comunidad a superar sus problemas, el que brilla y destaca por su desempeño y se vuelve ejemplo para otros. No sé, habría que definir la razón de éxito. Y una vez que la definas y que la encuentras, la pregunta es, ¿te compromete o no? Sí, me gusta, me inspira, quiero llegar a hacer eso. Ándale. Vamos a hacer tu visión. ¿Cuál es tu visión? Ya dijimos, visión exitoso es terminar mi licenciatura en tiempo y forma en los próximos 2 años. ¿No? ¿Qué significa en tiempo y forma? Con buen promedio y de forma regular. Eso es visión a 2 años. Visión a 3 años con una tesis terminada. Porque para hacer posgrados, lo recomendable es realizar tesis. No dejarse llevar por el canto de las sirenas del diplomadito, ¿no? Por ejemplo. Y ya eso, seguramente ya les llegó el canto de la sirena a ustedes, ¿verdad? No, güey, hay diplomado, güey, con eso te titulas de volada, güey, nomás pagas 8,000 pesos, güey, y ya sin problema, güey. Bueno, pero si quieres ir a un posgrado, lo ideal es titularte por tesis, porque ahí haces una investigación en serio, te pueden leer y uno se da cuenta del perfil del estudiante.
Si el estudiante me llega por promedio o en automático ahora por tiempo y forma o por diplomado, no puedo yo tener una idea, en fin. Entonces mi visión a 2 años, concluir en tiempo y forma, a 3 años, titulado por tesis, en 5 años con un posgrado en Dinamarca y en 10 años con un doctorado en Yale o en Harvard, y en 15 años ser un buen tomador de decisiones en el gobierno federal o en el gobierno estatal. Para mí esa es la ruta de un profesional. Ok, entonces ¿qué tenemos que hacer para cada etapa? Diagnósticos estratégicos, ¿no? Estratégicamente, ¿qué tengo que ir haciendo a partir de la realidad que vivo? ¿No? ¿Tengo el apoyo y no tengo que preocuparme en cómo sobrevivir? Bueno, esa es una ruta. No tengo el apoyo y además de estudiar tengo que trabajar, ahí hay otra ruta. No tengo el apoyo, además tengo que trabajar y tengo dependientes míos, esa es otra ruta. Ahora, ¿los 3 podrían realizarlo? Sí, señor, los 3 podrían realizarlo, por diferentes rutas, si estratégicamente nos situamos. Y aquí hay un principio hermoso: la estrategia no solamente es para a quien ha tratado mejor la vida, sino justamente para los que sentimos que la vida no nos ha tratado como debería ser. ¿Por qué? Porque somos consecuencia de nuestra propia realidad, pero también de nuestros propios actos, ¿de acuerdo? En fin, hay mucho por decir, pero el punto es este, Edwin. Sí, hay que hacer el principio ideal, después el principio de realidad, y después como la realidad que tengo la llevo a mi realidad ideal. Ese es el reto estratégico, ¿no? No sé si contesté. Entonces, como labor de congruencia, por supuesto. Aquí, decía hace un momento, viabilidad y posibilidad. Viabilidad y posibilidad. ¿Es viable que un estudiante mexicano estudie en Dinamarca? ¿Es viable tener un profesional doctorado en Dinamarca o en Noruega? Yo creo que sí es muy viable, tanto que hay ejemplos. Yo tengo extraordinarios amigos que les puedo presentar que han hecho esto y vieran que se antoja hacerlo. ¿Es viable? Sí es viable. ¿Es posible? Cada día es más difícil, pero todavía es posible. Pero insisto, es posible a partir de estos 4 factores, de veras. Esto sí es, esto es serio, ¿eh? Estos son los 4 factores si te quieres ir de intercambio, los que he mencionado. Esos son los que te dan la posibilidad. La viabilidad nos lo da la propia disciplina. Es viable ir a estudiar Administración Pública a Dinamarca, pero por favor, por supuesto, no, pues claro que sí. Es viable ir a estudiar Administración Pública con el régimen venezolano como está ahorita. Bueno, si quieres ir a aprender lo que no hay que hacer, sí, pero pues así como que aprender, no sé, en fin, ya ves, genera duda, ¿no? Entonces hay realidades que no generan duda respecto a su viabilidad, hay realidades que sí generan duda. Entonces esa viabilidad es la que hay que ir encontrando, la que no me genere duda, para que todo el tiempo sea digna de alcanzarse. Y después el sentido de posibilidad, ¿de acuerdo? ¿No? Eso es lo que el diagnóstico estratégico te lo va a dar. Miren, normalmente cualquier meta que nos propongamos, siendo viable, cualquier meta viable, es posible. Insisto, cualquier meta viable, ¿no? Si tu meta es viable, es posible. Ahora, el sentido de posibilidad, ¿en dónde está? En mi actuar. Pero para que mi actuar sea posible, para que mi actuar me lleve a donde yo quiero llegar, debe ser un actuar estratégicamente dirigido. No es hacer por hacer. Tiene que encuadrarse en un sentido. Entonces esa es la doble pregunta. O de hecho, la pregunta más importante: ¿es viable esto que quiero hacer? A ver, yo quiero viajar a Venus. Híjole, a estas alturas, Edwin, yo te diría, mira, no, tecnológicamente es posible, pero en tus condiciones ya vas tarde. O que Paola dijera, bueno, yo quiero ser gimnasta olímpica. ¿Qué cree Paola? Ya no, es que eso se define a los 8 años. Entonces ahorita ya no es viable, por más el diagnóstico estratégico que hiciéramos,
Edwin, para ser astronauta, no, ya vamos tarde. Paola, para ser gimnasta, ya vamos tarde, ya no es posible, ya no es viable. Ya no es posible porque ya no es viable. ¿Es viable estudiar un doctorado en Harvard? Por supuesto. ¿Es viable estudiar un doctorado en Corea del Sur? Por supuesto. ¿Es viable estudiar un doctorado en China? Por supuesto. Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. Cualquier meta que sea viable, prácticamente es posible. Siempre y cuando, coma, aquí están las letras chiquitas, coma, siempre y cuando yo haga lo correcto, lo necesario. Que yo comprometa mi acción cotidiana en ese rumbo. Entonces, eso es yo creo que es una cuestión que nos debería de animar. Y pensamos en el sector público, ¿no? ¿Es viable resolver la pobreza? Híjole. O sea, deseable sí, pero viable, así como estamos, no. Y no es posible. Ahora, habría que encontrar primero la razón de viabilidad. Como te estoy diciendo una cosa tremenda, ¿no? Casi una majadería. O sea, me quemarían en leña verde si digo que no es viable. Pero habría que encontrar esa razón, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el punto. No sé si lo respondía muy bien. Entonces, gracias. Decíamos, nuestro primer paso, nuestra razón de deseabilidad. Nuestro segundo paso entonces es estudio del entorno, comprensión del entorno, para después comprender a la organización, al sujeto, al actor en sus dimensiones internas y externas, y después pues ya vendría la acción planificada. Entonces vamos a concentrarnos en este estudio del entorno, el análisis Pestel. El análisis Pestel la podemos definir de manera sintética como una herramienta que se utiliza para el análisis estratégico. Entonces es una herramienta, así tal cual, es una gran herramienta, útil para comprender el entorno, no más, ¿no? El entorno en el que una institución se desempeña, detectando y determinando los factores que lo definen. Y como toda herramienta de planeación estratégica, el Pestel se realiza en una discusión de un taller, en brainstorming, en lluvia de ideas o tormenta de ideas. Por eso la práctica que vamos a hacer va a ser en equipo, esperando que el equipo pues funcione de esta manera colectiva. Entonces, el Pestel es una herramienta para estudiar el entorno. ¿Para qué es útil estudiar el entorno? Para determinar la situación actual de la organización, más o menos en los ejemplos que poníamos, con la finalidad de que de crear estrategias y aprovechar oportunidades o evitar posibles riesgos. Eso es lo que nos sirve de la situación actual que decíamos, cómo nos podemos dirigir o cómo vamos a llegar a la situación deseada. Bueno, los conductores de la situación actual a la situación deseada son tanto las estrategias que yo defina como las oportunidades que yo aproveche, como los riesgos que yo evite. Esos son los tres elementos que nos van a acercar a nosotros a nuestra situación deseada: estrategias correctas, oportunidades aprovechadas y riesgos que se van a evitar. Siguiendo con este ejemplo hipotético del estudiante que se quiere a Dinamarca, pues hay una oportunidad en este momento de post-COVID. La Unión Europea quiere atraer jóvenes talentosos para reactivar sus centros de estudio y de investigación. Ahí hay una oportunidad, hay que aprovecharla, ¿no? Hay un riesgo, que el nacionalismo se está exacerbando y no quieren a latinoamericanos, piretitos y morenitos. Es un riesgo que hay que evitar. ¿Cómo lo evito? Hay que buscar la manera de evitar. O hay otro riesgo, la pandemia va a seguir, pues hay que evitar ese riesgo. No me voy a ir a contagiar, no me voy a ir a ponerme en riesgo epidemiológico. Entonces, ¿cómo le hago? Pues me vacuno, me cuido, me alimento, fortalezco mi sistema inmunológico, etcétera. Pero esas son las tres razones que nos permiten acercarnos: estrategias,
oportunidades aprovechadas y riesgos que vamos a evitar. Y esto pues lo vemos en el análisis Pestel desde el entorno. Entonces, más o menos el circuito para aplicar esta herramienta es identificar y analizar el entorno en el que nos vamos a mover para pensar cómo vamos a actuar estratégicamente. Entonces, por ejemplo, cuando los foráneos dieron la noticia a sus papás, me voy a ir a vivir a Guanajuato, los papás deberíamos hacer un análisis Pestel, a ver cómo está ese entorno, para ver qué oportunidades les brinda y qué riesgos les da ese entorno. Ahorita Guanajuato vive un riesgo para los jóvenes, ciudad cantina, ciudad antro, ¿no? Es un riesgo, y lo vemos, los niveles de adicción al alcohol en la población estudiantil son muy altos. Y nosotros, como ciudad antro, les estamos ofreciendo muchos riesgos. Que los cantineros y los restauranteros ya querían que los estudiantes regresaran. ¿Para qué? Para venderles alcohol. Ese es un riesgo que este entorno llamado Guanajuato Capital les está ofreciendo. Hay oportunidades. Guanajuato es más chiquito, es más seguro, se puede caminar. Bueno, eso los papás tendríamos que valorarlo, ¿no? Pensando en este ejemplo así. Entonces, hacemos el análisis Pestel para encontrar qué riesgos y qué oportunidades ofrece el entorno en el que se va a desarrollar la acción, para entonces definir estrategias. Tenemos dos tipos de estrategias: estrategias para evitar riesgos y estrategias para aprovechar oportunidades. Pestel se llama así decíamos, es un acrónimo por las dimensiones que lo componen. P de político, E de económico, S de sociocultural, donde aquí vamos a derivar lo demográfico además, T de tecnológico, E de ecológico y L de legal. Con estas 6 dimensiones nosotros podemos definir un ambiente o un entorno. Insisto en mi ejemplo hipotético de Guanajuato Capital. A ver, te vas a ir a estudiar. Ok, ¿cómo está el ambiente político? No, pues está tranquilón, no pasa nada, no hay marchas, no hay grupos de ultras, no hay, ok. ¿Cómo está el ambiente económico? Bueno, es una ciudad turística, entonces hay ciertos servicios que son caros, pero hay oportunidades de empleo, hay oportunidades de beca, etcétera. ¿Cómo está el ambiente sociocultural? Pues está complejo, es la ciudad, fíjense, ¿sabían? Guanajuato es la ciudad del país que más eventos por persona, eventos per cápita culturales tiene. Guanajuato es la que más eventos por persona, por habitante, más eventos culturales ofrece. Por ejemplo, ese es un tema muy interesante, que en términos socioculturales, pues sí, sigue siendo ciudad cervantina, ciudad de arte, ciudad de cultura. ¿Qué más pasa a nivel sociocultural? Bueno, pues también lo que decíamos, la ciudad antro también está pegando mucho, y muchos se la creen que vienen al dengue y a la pachanga y a la cantina, etcétera, ¿no? Que en el Cervantino se vuelve la cantina más grande de México, bueno, ya la Feria de San Marcos le compite, pero bueno, ahí tendríamos factores a favor o en contra. Factor tecnológico: cómo nos encontramos en conectividad, movilidad, internet, etcétera. Ambiente ecológico: cuánta contaminación existe de ruido, de basura, de emisiones contaminantes, etcétera. En términos legales: qué tanto se respeta la ley, qué tanta inseguridad pública hay, qué tanta impunidad hay, etcétera. Y con esto nosotros podemos ir describiendo, entendiendo entonces decíamos, un entorno a partir de estos 6 factores. Más o menos estos 6 factores se pueden afinar, por ejemplo, en términos económicos, pensando en un gobierno: los ciclos económicos, las políticas económicas que se están siguiendo, el tipo de interés, la inflación, los niveles de renta o de ingreso, la segmentación de clases económicas de la población y posibles cambios que se puedan prever, factores macroeconómicos, tipo de cambio a nivel de inflación, la tasa de desempleo. Son datos, elementos económicos que nos empiezan a ayudar a describir un ambiente, un entorno.
Variables socioculturales, cambios en gustos o modas que repercuten en el nivel de consumo, cambio en el nivel de ingreso, la conciencia por la salud, cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos, cambio en el nivel poblacional, rasgos religiosos de interés. En términos políticos, ¿no? Apoyos o subvenciones o subsidios públicas dependientes de los gobiernos, la política fiscal, la modificación en los tratados comerciales, cambios de partidos políticos, cultura política participativa, etc. En términos tecnológicos, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que tanto promueven o innovan en esa sociedad, la inversión en investigación y desarrollo, la aparición de nuevas tecnologías disruptivas, que esto es algo que ahorita está ocurriendo muy interesante en el mundo, la promoción del desarrollo tecnológico, cambios en los usos de energía y consecuencias, nuevas formas de producción y distribución de la tecnología y velocidad del cambio en ese entorno. En términos ecológicos, leyes de protección ambiental, regulaciones para el consumo de la energía y el reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global, conciencia social y ecológica actual y futura y preocupación por la contaminación y el cambio climático. En términos legales, leyes, licencias, reglamentos, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad, leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos y regulares, etc. Esto depende, obviamente, del nivel de análisis que vamos a llevar. Entonces, pues más o menos los podríamos nosotros enmarcar en las variables. Hay que hacer, bueno, aquí se dan cuenta, se empieza a construir una matriz. Hay que puntualizar cuáles son las variables, depende el análisis que vamos a llevar. Hay tres tipos posibles de análisis que se pueden referir. El macroanálisis, que engloba a un país o a un continente. El mesoanálisis, que tiene que ver con un gobierno estatal o una región administrativa, y el microanálisis, que tiene que ver con un municipio, una dependencia o una organización en específico. Entonces, dependiendo del nivel, es el tipo de variables, ¿no? Variables macropolíticas, macroeconómicas, si vamos a referir o hacer un estudio para nivel país, meso o micro. Y entonces, más o menos se trabaja así, con una matriz, ¿no? La matriz de doble entrada. En el plano vertical, yo voy a poner mis variables políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas, económicas y legales, y en el plano horizontal voy a descomponerlas en factores. Después cada factor se descompone en variables y voy a describir aquí la situación en la que se encuentra cada uno. Y después voy a ubicar, por ejemplo, la variable 1 me ofrece oportunidad, la variable 2 me ofrece amenaza, la variable 3 oportunidad, la otra amenaza, etc. Esto es bien importante para ir encontrando esos indicadores de cómo se está comportando mi ambiente. Entonces, este es un ejemplo hipotético de una universidad, de el listado de factores que fueron ubicando, que se manifiestan en su ambiente. De este listado, después, aquí está factor político, aquí está la variable, aquí está la descripción o el detalle. Político, cambio de presidente. Detalle, el programa de gobierno se va a adecuar a las necesidades empresariales. El plazo en el que se va a realizar y el impacto que me está generando. Puede ser positivo, indiferente o negativo. Aquí voy yo construyendo un semaforito. El impacto, para ser más preciso, lo puedo abrir. Aquí solamente es positivo, indiferente o negativo. Aquí lo puedo abrir para ejemplificar mejor cómo se está comportando el ambiente. Entonces voy a construir 5 categorías. El indiferente o el más o menos lo dejo como centro, y después el que yo había puesto como positivo lo voy a abrir en 2, positivo y excelente. Aquí le doy un más y aquí le doy un doble más. El que lo puse yo como negativo lo voy a exagerar todavía, lo voy a abrir más, negativo y muy negativo. Y entonces voy ubicando cada uno
Y ya que los ubiqué, puedo ir mapeando una frecuencia, un comportamiento. Obviamente el escenario deseable es que todos los puntos estuvieran aquí. Entonces me va a ir manifestando cuáles son a favor y cuáles son en contra. Entonces este tipo de histogramas, pues me va dando cuenta de una manera gráfica cómo se está comportando mi ambiente, ¿no? Esto es lo que vamos nosotros generando como primeros reportes. De estos reportes yo debo ser capaz ya de encontrar una conclusión. La conclusión es de dos tipos. ¿Cuáles factores están a mi favor y puedo utilizar? Esa es una ruta de estrategia. ¿Cuáles están en mi contra y los puedo volver a mi favor? Esa es otra ruta de estrategia. ¿Y cuáles están en mi contra y no puedo evitar y entonces debo hacer todo lo posible? No los puedo yo reconvertir en oportunidad y entonces los debo de evitar a toda costa. Y ya tengo tres tipos de estrategias: para utilizar lo que está a mi favor, para neutralizar lo que está en mi contra y para reconvertir lo que está en mi contra y volverlo a mi favor. Entonces ya se van apareciendo las estrategias desde aquí. La última contribución del análisis Pestel, además de darnos cuenta de cómo se comporta mi ambiente, además me va a constituir el insumo para la siguiente herramienta que vamos a ver, que es el análisis FODA. El análisis FODA se llama FODA por el acrónimo: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, las oportunidades y las amenazas las vamos a nutrir precisamente del análisis PEST. Bueno, formalmente la herramienta Pestel se usa en estos 5 pasos. Primer paso: tome el primer componente de Pestel, que es P de político. Entonces tomo político y segundo paso, hay que documentarnos, hay que leer y hay que encontrar las tendencias que podían influir potencialmente en la organización, las tendencias políticas. Paso 3, discutir las posibles implicaciones para la organización. Paso 4, anotar las conclusiones como hipótesis estratégicas. Paso 5, seguir con el siguiente componente, que sería el E de económico. Y entonces más o menos, vean aquí, esta matriz se puede ir organizando. Aquí están las pestañas, es decir, los factores. Aquí está la pregunta detonante: ¿cómo puede el gobierno y otros factores políticos afectar nuestra organización? Y aquí vamos a ir clasificando las variables. Y ya que encontradas, clasificadas las variables, vamos a encontrar sus tendencias, vamos a mapear los hallazgos y vamos a procesar el siguiente factor. Bueno, la buena noticia es que esta página que estoy presentando está disponible de forma gratuita. Solo hay que registrarse con un correo electrónico y de manera, aquí está el link, se los voy a dejar. Se registra uno de forma gratuita con el correo electrónico y entonces nos va a dar esta hoja de trabajo que más o menos está construida en el ambiente o en la plataforma Moodle. Y entonces aquí ya viene de forma ordenada, viene de forma ordenada una primera aproximación a variables dentro de cada uno de los factores Pestel, y aquí nosotros con el signo de más podemos ir agregando los que requiramos, los que necesitamos. Aquí en este lapicito los vamos editando y los vamos a ir describiendo. En la siguiente columna le asignamos el peso que pensamos que puede impactar o puede influir, el valor real que encontraríamos, la medida, si es porcentaje, si es puntuación o alguna otra, el objetivo, el progreso y el valor combinado, que esto nos lo va a dar esta propia página. Y aquí nos va a ir mapeando. En esta página podemos hacer mapas, nos va a dar gráficos, nos va a dar reporte de análisis y nos va a señalar alertas
si tuviéramos factores muy en contra. Se procesan, aquí se guardan y aquí nos da el informe. Aquí está la plantilla, o sea, este es esta es la hoja de trabajo y esto es lo que llaman mapas. Aquí están los mapas, aquí vamos a ir poniendo y nos va a ir presentando. Si nosotros agregamos, que pues, lo lógico es que agreguemos variables de los entornos que vamos a estudiar, aquí se van a ir sumando y aquí se van a ir presentando. Y cada variable la vamos a ir nutriendo con esta información para poder después realizar el gráfico y los reportes y los análisis. Entonces lo que van a tener que hacer por equipo es, yo les voy a proporcionar la información, el link, se registran, y quiero que hagan la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Yo les voy a dar un caso de estudio que es un municipio hipotético. Es un municipio que no existe. Se llama Sálvese quien pueda, y hay otro, no me acuerdo ahorita el nombre, no me acuerdo otro. Son dos municipios, van a ser diferentes. En ese municipio hay información económica, demográfica, política, habitacional, de desarrollo económico, hay problemas, hay restricciones, y ustedes, lo que vamos a empezar a hacer por equipo es construir un plan estratégico para ese municipio. Entonces, como vamos a tener el periodo amplio de vacaciones, perdón si les arruino las vacaciones, pero no es recomendable salir, todavía hay COVID, es mejor quédense a trabajar. Hay que definir la misión, hay que definir la visión, hay que definir el propósito y la batería de valores para la administración municipal de ese municipio hipotético, es decir, la fase filosófica. Y hay que iniciar el diagnóstico estratégico. ¿Con qué lo vamos a iniciar? Con el primer análisis, que sería, o la primera herramienta, que es el análisis Pestel, ¿no? Ese municipio hay que ubicarlo en un ambiente, ¿no? Entonces, cada equipo les voy a asignar un estado. Aunque trabaje en el mismo caso, aunque sea el mismo municipio, sálvese quien pueda, al equipo 1 lo vamos a ubicar en Jalisco, al equipo 2 en Guanajuato, al equipo 3 en Veracruz, al equipo 4 en Chiapas, al equipo 5 en Nuevo León. Obviamente son ambientes diferentes. Es decir, el Pestel se va a mover diferente, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer el Pestel de acuerdo al estado en el que va a estar ubicado nuestro municipio. Y van a hacer el análisis Pestel. Para hacer el análisis Pestel van a tener que registrarse, digo que es sencillísimo, darse de alta aquí, y además hay más herramientas, ¿no? Es una página buenísima, hay más herramientas, ahí también están las hojas de cálculo para el análisis FODA, pero eso ahorita no nos adelantemos. Vamos a hacer el análisis Pestel. Aquí lo vamos a aplicar, tienen que hacer los gráficos, bueno, es decir, presentar las evidencias de que estuvieron trabajando en la página, y van a ver, es muy divertido, es muy entretenido, créanme que es muy, muy entretenido. De hecho, al inicio les va a preguntar cuál es la misión, cuál es la visión, etcétera, ¿no? El propio paquete. Entonces vamos a trabajar con él y posteriormente pues vamos nosotros a usar el análisis FODA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a proporcionar un libro de texto donde viene un capítulo. Es muy corto, no se me agüiten. Es un capítulo muy corto, pero muy bien realizado para realizar el análisis Pestel. O sea, quiero que tengan un poco de teoría sobre el análisis Pestel, que además no hay mucha teoría, así como lo ven. Si alguien está pensando que esto es muy intuitivo, sí, es muy intuitivo. ¿No? Aquí depende de la creatividad del grupo y del equipo, ¿no? Lo único que hace el Pestel es como sistematizar y ordenar nuestras ideas. Ahora, con esta página que les estoy proporcionando, van a ver que es muy divertido, es muy creativo, pero tiene que serlo por equipo, ¿no? Usarlo. Pero yo les voy a proporcionar entonces el caso hipotético, o sea, el municipio hipotético. Les voy a pasar no sé si ya les he pasado, pero no, les voy a pasar el capítulo
en mi librito, donde ahí vienen las preguntas del FODA y de la misión, de la visión, del propósito y de valores, hay un capítulo donde ahí vienen sistemáticamente las preguntas para que lo diseñen. Les voy a proporcionar un capítulo de otro libro para que vean el análisis Pestel, y la principal guía pues es la página esta que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, esa es la actividad que se va a realizar. Hacer la fase filosófica de mi municipio en un sistema de planeación, que serían los 4 elementos, y empezar con el diagnóstico estratégico, que va a ser el análisis Pestel. Regresando, vamos a ver FODA, y sería nuestra segunda herramienta, FODA. Y después vamos a ver definición de estrategias, y después vamos a ver definición de objetivos, y después vamos a ver definición de programas y de políticas, y finalmente el cronograma de trabajo, ¿no? Y con eso daríamos concluido un proceso de planeación estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las 2 actividades, no se confundan, y bueno, pues son trabajos para entregar el martes regresando de vacaciones. Tendrían un mes, bueno, menos de un mes, 3 o 4 semanas, ¿no? 4 semanas para realizarlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí le dejamos el día de hoy. Entonces, yo le subo todos los materiales, las instrucciones, y por favor, si hubiera algún tipo de duda, si hubiera alguna cuestión, no duden en contactarse conmigo. Traten ahorita de discutirlo por equipo, ya están los equipos formados, vamos a mantener la agrupación que ya habíamos tenido, que habíamos realizado. Traten de ver primero en equipo, de dar una primera ronda en equipo, y si les surge dudas o alguna cuestión que quisieran puntualizar o particularizar, por favor contáctenme, siéntanse con la libertad, tomen contacto conmigo, nos podemos programar, y a lo mejor en una videoconferencia muy rápida, cualquier duda o comentario que quisieran ustedes realizar, por favor les pido, siéntanse con la confianza y con la libertad de programarnos una reunión, ¿de acuerdo? Vale, pues así quedamos entonces. Dígame. No, sí. Nada, que de acuerdo. Y de igual forma pues tenía la duda sobre la clase del 2 de mayo, que pues no, yo siento que está bien que tomemos la clase de forma virtual el 2 de mayo. Y otra duda, entonces ya a partir de la siguiente sesión, después del 2 de mayo, ya nos veríamos de forma presencial en la universidad. El 9 de mayo nos vemos a las 11 de la mañana, aula 18, edificio central. Ok, profe, muy bien, gracias. Lo del 2 de mayo déjenme verlo, Goretti, déjenme verlo, lo valoro y se los confirmo el 26, regresando de vacaciones. Yo les confirmo si hay o no hay sesión. Ok, profe. ¿Sale, vale? Bueno, pues cuídense, aprovechen sus vacaciones, lo que estén. Gracias, profe. Hasta luego, adiós. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias.